Dirigimos a GeoGebra Clásico. Desactivamos los ejes y la cuadrícula. Vamos a trabajar con el espacio en blanco. Y lo que vamos a hacer es, a una circunferencia dada, desde un punto exterior trazaremos una tangente a esa circunferencia. GeoGebra la tiene como herramienta, pero lo vamos a ver algorítmicamente. Entonces, para eso pues tomamos una circunferencia, la herramienta de circunferencia, y ubicamos una circunferencia sobre nuestro lugar de trabajo. Para eso pues damos clic para ubicar el centro y nos desplazamos con el cursor para ubicar otro punto que pertenezca a la circunferencia. O podríamos también crear una circunferencia con un radio dado. Entonces, o bien así, o creamos una circunferencia con un radio dado. Bueno, vamos a ubicar un punto externo a esa circunferencia, lo voy a llamar, bueno, en este caso se va a llamar AC por orden. Es un punto externo a esa circunferencia. Aquí ve lo que controla hacia el radio de la circunferencia. Bueno, para trazar una recta tangente, es decir, una recta que pase por C, el punto externo, y corte a mi circunferencia en un único punto, eso quiere decir que sea tangente, lo que debemos hallar primero es, trazamos el segmento que une el centro de la circunferencia con el punto externo. Entonces, para eso voy a utilizar un comando, segmento, y es el segmento que une en este caso el centro de la circunferencia se llama A y el punto externo se llama C. Ese es el primer paso del algoritmo. Paso 0 es cuando nos da la circunferencia y el punto externo. Bien, entonces paso, en esencia ese punto B no tendría por qué estar. Bueno, podríamos crear un deslizador, pero dejémoslo así. Lo que vamos a hacer es hallar los dos, o vamos a hallar, sí, el punto medio de este segmento. Una forma de hacerlo es utilizando la mediatriz que determinan estos dos puntos, A y C, pues los extremos del segmento. Entonces, para la mediatriz, con regla y con compás, hacemos una circunferencia de radio CA, pasando por A, con centro en A, es decir, pasando por C, y otra circunferencia de radio AC, doy clic en A, luego en C y concentro en C. Entonces, como sabemos, las dos circunferencias, en este caso D y E, se cortan en dos puntos. Hallamos esas intersecciones. Digamos que no me interesa tanto como crear la mediatriz, lo que me interesa es el punto medio de A y C. Entonces, vamos a trazar, hallar las intersecciones con el comando interseca de las circunferencias que acabamos de crear. Ya sabemos que por esas intersecciones, las intersecciones de D y E, pasa la mediatriz del segmento AC. Entonces interseca D y E, se crean los puntos D mayúscula y E mayúscula, y por ahí pasa la mediatriz. En particular, esa mediatriz corta el segmento AC en el punto medio, es el punto que me interesa. Bueno, creamos la mediatriz igual. Después es solo para parte de la construcción, entonces la recta DE, que es la mediatriz del segmento AC, GeoGebra le dio el nombre de G, esa mediatriz corta el segmento F en un punto medio de A y C, porque no se les olvide que cualquier punto de la mediatriz equidista a los extremos que determinan la mediatriz. En particular, por ejemplo, el punto D y el punto E equidistan. En particular, el punto que es intersección de la mediatriz con el segmento, pues pertenece al segmento y equidista, y por eso se llama punto medio. Entonces voy a hallar ese punto medio simplemente como intersección de quiénes. Con el comando interseca, la intersección de la mediatriz, que es G, y el segmento, que es F. Bien. El punto medio en este caso es F del segmento AC, es decir, F equidista a A y a C, a los extremos del segmento AC, y pertenece al segmento, claro. Lo que vamos a hacer ahora es una circunferencia. Concentro en F y el radio va a ser FA o FC.
es decir, la distancia que hay entre el punto medio y uno de los extremos. Entonces con el compás, por aquí, con radio por ejemplo AF, y digamos que con centro, bueno, el centro sí es F, luego la circunferencia H. Esa circunferencia H corta a mi circunferencia original en un punto, bueno, en dos puntos. Esos dos puntos son las opciones por donde van a pasar nuestras líneas tangentes, porque en realidad desde C a la circunferencia C mayúscula a la circunferencia C minúscula, es decir, por un punto externo a la circunferencia original, puedo trazar dos líneas tangentes en esencia. Entonces, para eso, pues voy a hallar la intersección o las intersecciones entre mi circunferencia C y la H, la que tiene como centro el punto medio del centro de la circunferencia y el punto externo. Entonces utilizo el comando interseca y la intersección entre C, la circunferencia original, y la que tiene con centro punto medio que es F, es decir, H. Y doy enter. Eso crea dos puntos, G y H. Esas son las opciones, por ahí van a pasar las líneas tangentes desde C. Entonces, podría construir las dos. Construyamos una de ellas. Digamos que la que pasa por G. La que pasa por H también va a ser tangente. Entonces voy a tomar, llamémosla, no sé, como la llame GeoGebra. Importante saber que la tangente entonces es una recta que pasa por C y por alguno de los puntos, por G o por H. Las dos son tangentes. Digamos que por G, por decir algo. Entonces esa es una tangente que se traza desde un punto externo a la circunferencia C. Eso quiere decir que corta a la circunferencia C en un único punto, a saber, G. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si trazamos la recta que parte de C y pasa por H. Cortaría a la circunferencia en un único punto, a saber, en ese caso, H. Entonces creamos esa recta, GeoGebra la llamo I. Bueno, vamos a hacer explícitos los pasos del algoritmo. Entonces, por aquí simplemente voy a utilizar 9 para organizar un poquito mejor esto. Y los pasos son los siguientes. Lo que nos dan en un principio, voy a utilizar la herramienta de texto. Digamos en el paso 0 del algoritmo es una circunferencia y un punto externo. Eso nos lo dan dados, una circunferencia y un... Bueno, podría ser dados, o nos dan, o partimos de una circunferencia y un punto externo a ella. Entonces, a saber, en nuestro caso es la circunferencia C y el punto externo es el punto C mayúsculo. El primer paso es trazar el segmento que une el centro de la circunferencia con el punto externo. Paso 1. Segmento que une el centro de la circunferencia con el punto externo. Es decir, el segmento AC en este caso. A partir de ese segmento lo que llamamos es el punto medio de ese segmento. Todo eso para hallar el punto medio, lo que debemos hacer es trazar dos circunferencias con centros en el centro, centradas en los extremos del segmento. El segmento determinado por el centro de la circunferencia y el punto externo. Esas circunferencias, digamos que se cortan en dos puntos que pertenecen, o por ahí pasa la mediatriz, y la mediatriz a su vez corta el segmento en el punto F. Vamos a resumir todo eso simplemente en hallar el punto medio del segmento que une el centro con el punto externo. Entonces, por aquí es el paso 2, hallar el punto medio del segmento que une el punto medio, el centro de la circunferencia con el punto externo.
Ese es el punto F. A partir de F trazamos una circunferencia y con radio o bien el punto o el centro de la circunferencia puede ser o el punto externo. Sirve cualquiera de las dos, son la misma. Entonces utilizamos por aquí el paso 3. Entonces es circunferencia con centro el punto medio y radio la distancia entre este y alguno de los extremos del segmento dado en 1. Es decir, simplemente es una circunferencia que tiene como centro el punto medio y se toma alguno de los extremos del segmento al que pertenece ese punto, que es el punto medio. Entonces, puede ser, esa fue la circunferencia H, y esa circunferencia corta la circunferencia dada en 0, la original, en 2 puntos. Cualquiera de esos puntos sirve para trazar la tangente. Entonces, simplemente, por aquí el 4 puntos es una de las intersecciones, porque en este caso solo queremos, hay dos, queremos una de las tangentes. Entonces, una de las intersecciones de la circunferencia anterior con la circunferencia dada en el paso 0, la original. Digámoslo, le voy a colocar original. O más bien dada en el paso 0. Bien, una de ellas. Yo elegí la superior, digámoslo, también serviría la H. Y ya por último simplemente trazar la recta que pasa por el punto externo y el punto que elegí de la intersección de las dos circunferencias, el punto que elegí en 4. Entonces ese es el último paso, trazar la tangente en sí, que es la recta que pasa por el punto exterior o externo y por la intersección anterior. Y okay. Bien, vamos a crear un deslizador que manipule los pasos, pero antes de eso voy a cambiarle apariencia. Entonces, ¿qué nos dan al principio? Al principio nos dan la circunferencia, que es C. Sobre C también había un punto B, pero lo hice invisible. Entonces le voy a cambiar el color a azul. Los datos iniciales en azul, digámoslo. Entonces la circunferencia, bien, tiene un centro A y un punto C, ya está en azul. Entonces, ¿qué se hizo primero? Se trazó el segmento que los une. Entonces el segmento por acá, coloquémoslo en color, no sé, puede ser gris, por decir algo. Listo. Entonces, ese segmento tracé la mediatriz fue para hallar el punto medio. Entonces, después del segmento hallé el punto medio. Y el punto medio, para hallarlo, tracé las dos circunferencias auxiliares que determinan la mediatriz y después la intersección. Entonces, voy a la circunferencia, digamos D, le voy a dar color amarillo. Este segmento también lo voy a colocar a rayas. El estilo a rayas, lo mismo que la circunferencia D, que en amarillo y a rayas. La circunferencia E, que es la otra circunferencia para determinar la mediatriz, la voy a poner en color verde. Y las intersecciones, por aquí, D y E, podrían estar en, no sé, rojo, digámoslo. Por esas intersecciones es que va a pasar la mediatriz, que es G. Bien, la voy a poner en rojo, la mediatriz. Y esa mediatriz corta el segmento en F. Bien. A partir de ese punto F es que creo una circunferencia, que es el paso
3. Paso 2 es simplemente hallar ese f. ¿Sí? También la voy a poner en rojo. Y a partir de ese punto tracé la circunferencia que tiene centro el punto medio del segmento AC y pues elijo como radio la distancia entre ese punto y cualquiera de los extremos. Igual va a pasar por ambos puntos porque este es el punto medio. Entonces elegí en este caso A, esa circunferencia, dejémosla así, negrita, simplemente el estilo va a ser a rayas. Y esa circunferencia corta en G y en H. G y H, los voy a colocar en azul, son los puntos que me interesan. Por esos dos puntos, si trazo una recta desde C, desde el punto externo a uno de ellos, digamos que a G, esa es la tangente que estaba buscando por aquí. Entonces la tangente, me faltó colocar esta circunferencia con estilo a rayas y la tangente es esta. Ya le colocan un color de su preferencia, no sé, voy a elegir uno aquí al azar. Vamos que quedaría bueno el azul, ¿sí? La tangente. Bien, cerramos esta acá. Entonces, ¿cuántos pasos tiene el algoritmo? Desde 0 hasta 5. Por eso voy a crear un deslizador. Llamémoslo pasos. Este deslizador va desde... Primero es un deslizador. Utilizo el comando deslizador. Desde 0 hasta 5 y el incremento de 1 en 1. Lo voy a situar en esa parte. Y el primer paso del algoritmo es ¿cuál? Paso 0, debe ser visible la circunferencia C y el punto externo que es C mayúscula. Bien, el siguiente paso es cuando creo el punto F. Para crear ese punto F creo dos circunferencias, es decir, creo en realidad el segmento primero, perdón. Paso 1 es el segmento, entonces elijo el segmento que es F minúscula, me voy a configuración y ese segmento, el amasado, debe ser visible a partir de cuando pasos es mayor estricto que 0. Ahí sí, después de crear ese segmento, ubico el punto F, que es punto medio del segmento. Pero para eso creo la circunferencia en amarillo, C, antes de que me salte, este letrero, el letrero 1 debe ser mostrarse, aquí, perdón, debe mostrarse cuando pasos es mayor estricto que 0, al igual que el segmento, entonces, porque hace referencia al segmento. Bien. Ahí sí, el segundo paso es cuando hallo el punto medio, F. Para eso, la circunferencia C se creó, al igual que la circunferencia, otra vez en los mismos pasos, mayor estricto, cuando se crea el punto F de nuevo, y para eso creo la circunferencia D, y debe visualizarse de 2 en adelante, entonces el paso 2, cuando pasos es mayor estricto que 1, lo mismo que la circunferencia E, cuando pasos es mayor estricto que 1. Esas dos circunferencias eran para hallar las intersecciones de paso y E. Por esas intersecciones pasa la recta, que es la mediatriz del segmento original, y esa mediatriz corta al segmento en el punto medio del segmento, en F. Entonces F tanto. Todo eso era para crear ese punto. Bien, ese es el paso 2. Igual que el letrero, paso 2. Todo eso para crear el punto medio. Bien. Después de eso, aquí, se trazó la circunferencia con centro en el punto medio y que pasa por alguno de los extremos del segmento. Entonces esa fue la circunferencia por aquí, si no estoy mal es H. Entonces de nuevo esa circunferencia debe ser visible cuando pasos es mayor estricto que 2. Circunferencia con centro en el punto medio. Y lo mismo que el letrero asociado. Ese es mayor estricto que 2. Esa circunferencia corta a la circunferencia dada al inicio, C minúscula, en dos puntos. Elijo uno de ellos, bueno, G. El otro punto está dado también por añadidura. Entonces cuando paso es mayor estricto que 3, y ese punto también debe aparecer. Pero pues ese no es el que tomamos.
para crear la tangente. Podría ser ese, también por ahí pasa la otra tangente, son dos. Entonces pasos mayor estricto que 3 y el letrero asociado. Elegí uno, elegí el superior. Y por último trazo la tangente en sí, que es pues, la que pasa por el punto externo y alguno de las dos intersecciones anteriores. Entonces es la tangente sí, y eso es cuando pasos es mayor estricto que 4, o también serviría cuando pasos es igual a 5. Y el letrero asociado. Mayor estricto que 4, o de nuevo cuando pasos es igual a 5. Cierro esto, simplemente voy a comprobar que el algoritmo pues, esté especificado en orden correcto. Entonces, en inicio nos dan una circunferencia C con un centro dado A y un punto externo a ella. Lo primero que hago es trazar el segmento, ¿cierto? Segmento. Lo segundo es hallar el punto medio de ese segmento. Para eso creo las circunferencias auxiliares para hallar la mediatriz y luego trazar por las intersecciones de las circunferencias y esas intersectan al segmento en F. Ese es el paso 2. El paso 3 es hallar la circunferencia, trazar la circunferencia con centro en el punto medio y que pasa por los extremos necesariamente. Elijo el radio, la distancia entre ese punto medio y alguno de los extremos. Va a pasar por el otro porque este es el punto medio. Elegí en este caso el radio AF. Bueno, eso me da la circunferencia H. La circunferencia corta a la original, a la del principio, en dos puntos, G y H, y cualquiera de esos dos me sirve como auxiliar para trazar la tangente. Es decir, estos son los puntos por donde va a pasar las tangentes desde el punto exterior. Entonces, digamos que elijo alguno de ellos. El otro también sirve para trazar una tangente, porque son dos, y trazo la tangente. En este caso, elegí el punto superior y trazaría la tangente. Eso es todo, ya faltaría solo guardar. Gracias.